Hace 66 millones de años, un asteroide se estrelló en el Golfo de México, dejando una destrucción incalculable a su paso, marcando el final de la era de los dinosaurios, o al menos el final de la era de los dinosaurios no avianos. Técnicamente hablando, los dinosaurios no se extinguieron y hoy en día están por todas partes a nuestro alrededor. Compartimos la Tierra con más de 10.000 especies de ellos, de hecho en forma de aves. Hoy en día las aves han adoptado todo tipo de formas y tamaños, desde el enorme avestruz y emú hasta el diminuto colibrí. Viven en nuestras ciudades, nuestros bosques, nuestros desiertos e incluso en nuestros océanos. Todos ellos son descendientes de dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Las primeras aves se separaron de una línea de pequeños dinosaurios terópodos ligeros y emplumados durante el período Jurásico, entre hace 165 y 150 millones de años. Aunque las primeras aves conservaron muchos rasgos de sus primos dinosaurios, como dientes afilados y extremidades delanteras con garras, pronto empezaron a diversificarse. Al final del Mesozoico, cuando cayó el asteroide, ya habían surgido grupos principales como los parientes de faisanes y aves acuáticas. Lo que siguió después fue la era Cenozoica, una época en la historia de la Tierra definida en gran medida por su fauna de mamíferos. Pero las aves estuvieron con ellos en cada paso del camino. Algunas aves cenozoicas o dinosaurios, si prefieres, eran muy impresionantes, hasta el punto en que se te perdonaría por creer que venían directamente del Cretácico tardío. A lo largo de los milenios que siguieron a la extinción, el mundo vio el surgimiento de enormes carnívoros no voladores, aves marinas en forma de torpedo y muchos más. En el video de hoy, especie por especie, los iremos conociendo. Así que siéntate y relájate mientras te llevamos en un recorrido a través del tiempo para descubrir a los dinosaurios que sobrevivieron a la extinción y que por un breve tiempo gobernaron el mundo. Inmediatamente después de que el asteroide impactó la Tierra, el mundo quedó devastado. Ecosistemas completos de plantas se extinguieron en masa, la luz del sol disminuyó y los animales desaparecieron lentamente por millones. Cuando la agitación llegó a su fin y las condiciones volvieron a ser algo normales, apareció un mundo húmedo y subtropical. Ese mundo, casi completamente cubierto de bosques, estaba en las primeras etapas de la época Paleocena, que duró de hace 66 a 56 millones de años. Muchos de los animales que vivían aquí eran pequeños. Eran sobrevivientes del impacto del asteroide, los que podían sobrevivir como oportunistas. Sin embargo, algunos ya habían comenzado a diferenciarse, y algunos de los primeros grandes animales terrestres del Cenozoico no eran mamíferos, sino aves. Aquí entra Gastornis, un ave de 2,4 metros o 7 pies de altura, que podía llegar a pesar hasta 225 kilogramos o poco menos de 500 libras. Los fósiles de Gastornis están más estrechamente asociados con Europa Occidental, ya que se han encontrado en sitios dentro de Alemania. Pero se sabe que algunas especies provienen de Asia e incluso de América del Norte. La especie más conocida es Gastornis giganteus, nombrada por el famoso paleontólogo Eduardo Drinkerkopp en 1876. Superficialmente se parecía a las aves del terror americanas, con las que nos encontraremos en breve, pero en realidad no estaban relacionadas. De hecho, sus parientes vivos más cercanos son las aves acuáticas, los patos y gansos que podrías ver flotando en el lago de tu localidad. Gastornis era totalmente terrestre y se movía por los bosques de su antiguo hogar sobre 2 patas traseras fuertes y robustas. No podía volar, era demasiado pesado para hacerlo. Su largo cuello mantenía la cabeza del ave erguida mientras caminaba, luciendo un pico alto y en forma de cuña. Cuando fue descubierto, se creía que Gastornis era un depredador poderoso, quizás incluso un depredador ápice, en las regiones donde se encontró. Debido a su tamaño y pico robusto, a menudo se le representaba cazando y comiendo a los antepasados de los mamíferos con pezuñas modernos, como los numerosos caballos pequeños que vivían en su dominio boscoso.
El icónico documental de la British Broadcasting Corporation de 2001, Caminando con Bestias, se centra en Gastornis en el primer episodio, mostrando al ave viviendo como un cazador de emboscada. Sale de su escondite en el último instante y usa su fuerte pico y cuello para sacudir a la presa hasta matarla. Sin embargo, las reconstrucciones modernas de Gastornis cuentan una historia completamente diferente. Estudios posteriores del ave señalan la ausencia de un pico ganchudo y el hecho de que sus patas eran demasiado robustas para perseguir a mamíferos pequeños y ágiles. Además, no se ha encontrado carne en el contenido estomacal de los diversos esqueletos bien conservados de Gastornis. En cambio, surgió la idea de que era un frugívoro especializado que usaba su pico ancho y poderoso para romper nueces y arrancar fruta de las ramas. Esto significaría que el ave llevaba una vida muy parecida a la del casuario moderno y probablemente era una especie clave para la dispersión de semillas en su entorno. Los casuarios son, por supuesto, animales notoriamente peligrosos cuando se sienten acorralados o agitados, así que existe toda la posibilidad de que Gastornis no fuera para meterse con él, incluso si solo comía frutas. El Paleoceno, así como la época del Eoceno que le siguió, fueron notables por el surgimiento de uno de los grupos de aves más carismáticos y queridos, los pingüinos. Evolucionaron en las costas entre lo que hoy es Nueva Zelanda y la Antártida. En el Paleoceno, estas masas de tierra estaban separadas solo por 930 millas y la última era mucho más cálida. Los primeros pingüinos verdaderos, aunque no podían volar, eran un poco menos hábiles para pasar casi toda su vida en el agua. Probablemente pasaban más tiempo en las costas reuniéndose, alimentándose y reproduciéndose que los pingüinos actuales. Algunos, como Kumimanu, también eran gigantescos. Kumimanu bichi, cuyo nombre genérico se traduce como ave monstruo en maorí, fue descubierto y nombrado en 2017 cuando se recuperaron sus huesos en Hampton Beach, en la isla sur de Nueva Zelanda. Los fósiles en sí tenían alrededor de 56 a 60 millones de años, ubicando a esta ave cerca del final del Paleoceno. En 2023 también se nombró una segunda especie, Kumimanu fordyce. Este titán del océano austral podría ser de hecho el pingüino más grande del registro fósil, con una altura de 2 metros o 65 pies y alcanzando pesos de hasta 160 kilogramos o 350 libras. Kumimanu en su mayor parte habría parecido un pingüino actual, aparte de una serie de pequeñas diferencias fuera, por supuesto, de su tamaño monstruoso. El pico del ave, como el de muchos pingüinos primitivos, habría sido largo y en forma de lanza, perfecto para atrapar peces bajo las olas de su hogar costero. Proporcionalmente, el pico habría sido mucho más largo que los que se ven en sus parientes modernos, y también tenía un cuello más largo que el de los pingüinos actuales. Estas características pueden haber sido una adaptación para ayudarle a acortar la distancia entre él y su presa, y probablemente era capaz de alcanzar gran velocidad en el agua. Ya había desarrollado la forma aerodinámica similar a un torpedo que vemos en los pingüinos modernos, lo que lo convertía en un depredador eficiente en la persecución bajo el agua. En tierra probablemente vivía en grandes colonias ruidosas donde criaban polluelos y construían nidos. Aunque es justo decir que los pingüinos modernos son bastante torpes en tierra, Kumimanu, dado que tenía las patas un poco más largas, probablemente era más seguro al caminar por la playa. Hace 25 millones de años el mundo se acercaba al final de la época Oligocena. Esta fue una época caracterizada por la deshumidificación de nuestro mundo, lo que provocó la aparición de grandes extensiones de llanuras tierra adentro, donde antes solo había selva subtropical. El Oligoceno experimentó una caída significativa en el nivel del mar, bajando entre 50 y 75 metros o entre 164 y 246 pies en algunos lugares. En este periodo, los acantilados dominaban la costa y eran excelentes puntos de observación para la siguiente especie. En el video de hoy, Pelagaunis, la ave voladora más grande que haya existido.
Una especie en particular, la Pelagaunis sandersi, conocida de la costa este de lo que ahora es Estados Unidos de América, es notoriamente la más grande. Se cree que su envergadura medía entre 6 y 7.5 metros de extremo a extremo. Eso equivale a entre 6 y 7.3 metros de ancho. Esto es el doble que el albatros errante, el ave viva con la envergadura más larga conocida. Esta ave era tan grande que los paleontólogos inicialmente debatieron si realmente era capaz de volar o no, y aún ahora se piensa que solo pudo volar saltando desde un acantilado y lanzándose en corrientes ascendentes y térmicas. Al igual que el albatros, habría sido un planeador eficiente, sin necesidad de batir sus alas muy seguido mientras recorría los acantilados, las costas y los océanos del Oligoceno. Pelagornis era conocido como un ave pseudodentada, debido a las numerosas estructuras afiladas parecidas a dientes en el interior de su pico. Aunque no se consideran dientes reales, habrían ayudado al ave a sujetar presas piscícolas particularmente grandes que arrancaba de las olas. Aunque Pelagornis tenía muchas de estas estructuras dentro de su pico, no habría sido capaz de reemplazarlas a lo largo de su vida, y por eso se habría requerido precisión y cuidado al manipular las presas. Como todas las aves, Pelagaunis reemplazaba y volvía a crecer sus plumas después de la muda. Al igual que un zampullín moderno, se cree que el ave mudaba todas sus plumas de una sola vez. Las plumas de vuelo en las alas eran muy largas, y mudarlas todas juntas disminuiría notablemente el tiempo en que Pelagaunis no podría volar. A medida que llegó el Mioceno y las praderas se expandieron por muchos de los continentes de la Tierra, los animales podían crecer mucho, con espacios abiertos llenos de alimento y muchos nichos ecológicos por explotar. Podía surgir una gran variedad de animales como ningún otro. Uno de esos grupos son los racidos del bosque, también conocidos como las aves del terror. Estas son lo más cercano que el mundo ha estado de volver a evolucionar el plan corporal de los grandes dinosaurios terópodos depredadores desde el evento de extinción. Las aves del terror evolucionaron en Sudamérica, donde las formas más tempranas y pequeñas cazaban mamíferos veloces en las pampas. Sin embargo, gradualmente, a medida que las presas crecían para aprovechar la vegetación a su alrededor, también lo hacían las aves. Algunas de ellas, como la calencán, llegarían a ser realmente enormes. Calencán guillermoai, la única especie conocida de este depredador gigante, vivió hace 15 millones de años en lo que hoy es la Patagonia en Argentina. Totalmente incapaces de volar, con largas patas traseras equipadas con garras mortales, estas aves recorrían la hierba alta de las pampas. Siempre atentos a presas mamíferas de tamaño mediano a grande, sus cuellos eran largos y se mantenían erguidos por encima de la hierba para que sus ojos pequeños pudieran detectar a sus presas. Y Calenquín podía alcanzar alturas de hasta 3 metros o poco menos de 10 pies de alto. Aunque todos los racidos del bosque tenían un potente pico ganchudo, el de Calenquín era especialmente magnífico. Al atacar presas pequeñas, el animal las arrebataba del suelo con el pico ganchudo y un movimiento de cabeza. Toda la comida era tragada entera. Sin embargo, al cazar animales más grandes, Calenquín probablemente atacaba a su presa repetidamente con el gancho de su pico, causando heridas sangrantes y quizás incluso fracturas óseas. Las poderosas garras de sus patas traseras posiblemente inmovilizaban a su presa mientras el pico la remataba. Los parientes vivos más cercanos de Calenquín son conocidos como los ceremus, un ave carnívora de patas largas que vive en el suelo y habita en las praderas de Sudamérica actualmente. Son los últimos representantes vivos de un linaje de depredadores únicos que alguna vez estuvo muy extendido, pero que colapsó cuando Norteamérica se conectó con Sudamérica durante la época del Plioceno. A través del Istmo de Panamá, nuevos carnívoros, especialmente los gatos dientes de sable, pudieron entrar al reino de las últimas aves del terror sobrevivientes. Para entonces, Calenquín ya llevaba mucho desaparecido.
pero sus primos del Plioceno habrían tenido dificultades contra la llegada de estos depredadores felinos ápice mientras se expandían por toda América. El mundo de las aves gigantes asesinas estaba llegando a su fin. Unos 6 millones de años después de la extinción de Calenkin, un nuevo carnívoro aviar dominaba Argentina, y este sí podía volar. Argentavis fue el ave más pesada que jamás haya volado, solo un poco más pequeña que el poderoso Pelagornis. En cuanto a envergadura, este pterotorn podía alcanzar poco más de 6 metros, o casi 20 pies de ancho cuando volaba. Podía haber pesado hasta 72 kilogramos o 159 libras en total. Esta ave era realmente colosal y habría proyectado enormes sombras sobre las llanuras al descender de su trono montañoso en busca de alimento. A pesar del inmenso tamaño de este titán aéreo, se cree que Argentavis era un carroñero. Al igual que el actual cóndor andino, es probable que Argentavis recorriera su entorno desde lo alto, usando su aguda vista para detectar una carroña desde lejos. Se creía demasiado pesado para despegar desde una posición estática. Probablemente debía lanzarse desde una montaña o acantilado para atrapar una corriente térmica y planear. Cuando veía comida, usaba su poderoso pico para desgarrar y arrancar la carne. Quizá usaba su tamaño y sus enormes alas para ahuyentar de manera efectiva a los carnívoros terrestres de sus presas. Habría competido con las aves terror, que eran solo un poco más pequeñas que Calenkin, así como con marsupiales carnívoros. Argentavis era miembro de la familia Pteratornithidae, un grupo que tuvo mucho éxito a finales del Cenozoico. Relacionadas con los buitres del Nuevo Mundo, estas aves fueron prolíficas en toda Norteamérica hasta finales del Pleistoceno. Aunque Argentavis se extinguió hace aproximadamente 6 millones de años, algunas eran cazadoras activas en lugar de carroñeras, mientras que otras preferían alimentarse de los cadáveres de grandes mamíferos que quedaban atrapados en los abundantes pozos de alquitrán de las praderas de Norteamérica. Dado su pequeño tamaño y su disposición a menudo ambivalente, es fácil olvidar que las aves son de hecho descendientes directos de los dinosaurios. Observa más de cerca la próxima vez que estés sentado en tu jardín o caminando por tu parque local. Sin embargo, todas las señales están ahí. Picos afilados, garras curvas y plumas coloridas son solo algunas de las características que todas las aves comparten con los reptiles arbóreos ligeros del Mesozoico. Aunque las especies que hemos encontrado en el video de hoy son mucho más monstruosas que cualquier cosa que viva actualmente, algunas aves modernas todavía reflejan nuestras expectativas de cómo debería ser un dinosaurio. Las aves de presa desgarran a sus presas con una eficiencia similar a la de los raptores, mientras que algunas aves, como las cigüeñas y las ratites, casi podrían no ser aves ellas mismas. En cierto sentido, la era de los dinosaurios nunca terminó realmente, y ojalá dure mucho tiempo más.